Muy buenos días a todos, sean bienvenidos al Inter-American Institute for Democracy. El día de hoy, miércoles 26 de marzo del 2025. Este día tenemos un foro por la especial importancia de los eventos que se suceden en Argentina. Queremos conocer qué es lo que está pasando en Argentina. De ahí el título del foro Quo Vadis Argentina, donde hemos invitado a una cantidad de expositores y analistas muy destacados, que cada uno nos dará su punto de vista. Mi nombre es Francisco Endara y les doy la más cordial bienvenida. Quiero comentarles un poco acerca del Inter-American Institute for Democracy, que es una entidad privada sin fines de lucro, es un think tank de los Estados Unidos, cuyo objetivo es la promoción, la difusión de los valores de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. El Inter-American Institute for Democracy está constituido por académicos, políticos, profesionales, trabajadores, empresarios, hombres y mujeres de distintas nacionalidades. El foro de hoy está estructurado de la siguiente manera. Tendremos una bienvenida a cargo de nuestro director, Marcos Antonio Ramos. Continuaremos con keynote speaker, que es el economista Miguel Boyano. Y tenemos una serie de expositores, empezando por Beatriz Rangel, Mariano Federici, Alberto Schuster, Jimena de la Torre, Norberto Spangaro, Oscar Aza, y las conclusiones estarán a cargo de Carlos Sánchez Berzaín. Para empezar el foro Quo Vadis Argentina, quiero invitar a Marcos Antonio Ramos a dar la bienvenida. Es un destacado miembro de la comunidad bautista, además un destacado miembro de la Academia Real de la Lengua y director del Inter-American Institute for Democracy. Bienvenido. Muchas gracias. Más que bienvenidos todos los que nos acompañan, ya sea en la presidencia como en la audiencia, todos personas de distinción, de conocimiento, y como antiguo profesor me siento en una clase para escuchar verdaderos conocedores de un tema de tanta importancia como todo lo relacionado con la República Argentina, no solamente desde el punto de vista del momento actual, sino la trascendencia que tiene Argentina en los asuntos hispanoamericanos, no solo sudamericanos, sino en toda la región, e incluso su nombre ha resonado en todo el mundo, y el conocimiento que vamos a recibir hoy procede de verdaderos entendidos, a los cuales felicito por haber dedicado su vida al conocimiento, por haber dedicado su vida a la empresa libre, a la democracia y a la libertad. Muchos de nosotros procedemos de dictaduras. Yo, como nacido en Cuba, desde mi adolescencia he vivido en una de las peores dictaduras de la América, desde el mismo día en que llegó al poder una persona cuyo nombre no deseo mencionar. Les doy la bienvenida, les felicito, les saludo, y estamos preparándonos para un verdadero banquete de conocimiento, de sabiduría y de fraternidad. Así que espero que tengamos una maravillosa mañana. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias, doctor Ramos. Continuamos en el foro Quo Vadis Argentina 2025 y quiero dar la palabra al keynote speaker de este evento. El keynote speaker es el economista Miguel Boyano. Miguel Boyano es un economista argentino con una destacada trayectoria en el ámbito financiero y académico. Se graduó con honores como licenciado en Economía en la Universidad de San Andrés y obtuvo una maestría en Economía en la Universidad de Chicago. En el ámbito político ha formado parte de consejos asesores como del presidente Javier Milei y colaboraba en desarrollo de políticas económicas y financieras. Bienvenido, economista Boyano. Bueno, primero que nada quería agradecer por la invitación a participar de este encuentro, y me voy a concentrar en hablar de lo que entiendo yo que es el principal tema económico de Argentina hoy,
que por supuesto tiene que ver con este acuerdo con el Fondo Monetario, pero el acuerdo con el Fondo Monetario en realidad lo que busca es resolver un problema inmediato que tiene la Argentina, que tiene que ver con la deuda. Entonces, antes de llegar a esa situación, quiero explicar cuáles son las políticas, o al menos enumerar las políticas del presidente Milei, que yo diría hoy están en piloto automático. Diría que la inflación, el proceso de desinflación, está en piloto automático, no hay nada extra que tenga que hacer el gobierno, lo que está haciendo es reducir la emisión de dinero. Por supuesto, esto está garantizado o suplido por la situación de superávit fiscal. Ahora, la pregunta pasa a ser, ¿por qué si Argentina está haciendo las cosas bien, tiene un riesgo país que está en la zona de 700, 750 puntos y tenemos otros países de América Latina en otra situación? El Salvador 370, Colombia 180, Brasil 130, Perú 100 y Chile 70. ¿Por qué esa diferencia? Y entonces, uno lo que primero tiene que ver es entender cuáles son las tres razones que tienen un impacto en este número del riesgo país. La primera es la voluntad de pago. ¿Argentina tiene interés en pagar? Bueno, a diferencia de otros momentos históricos, el presidente Milei ha sido muy claro que Argentina tiene interés y la voluntad de pagar. Tenemos un triste recuerdo del año 2001 en el cual los congresistas de Argentina celebraban el default, celebraban la cesación de pagos. Esa no es la situación hoy de Argentina. La segunda razón, yo creo que es la más acuciante hoy, y es la capacidad de pago. El verdadero problema de Argentina hoy es que en lo que queda del gobierno del presidente Milei, Argentina va a tener que hacer frente a 50.000 millones de dólares de pagos de deuda, y en los 3 años siguientes, del 2028 al 2030, otros 60.000 millones de dólares. Esa es la auténtica montaña de deuda que enfrenta el país y que hace que todavía la prima por tomar deuda sea tan grande. Y el último elemento, la última razón por la cual Argentina tiene este riesgo país tan alto tiene que ver con el historial. Argentina tiene un pésimo historial crediticio. Después, según cómo uno lo quiera computar, uno puede computar 8 o 9 defaults en Argentina. Y por supuesto, eso no colabora. Ahora, lo que hay que entender también es qué tiene que darse para que Argentina pueda hacer frente a esta montaña de deuda que tiene por delante, estos 110.000 millones de dólares que tiene que enfrentar en los próximos 7 años. Bueno, la razón clara es que no puede probablemente pagar eso con recursos propios, y como en la mayoría del mundo civilizado, estos vencimientos se refinancian. Para refinanciar, Argentina tiene que poder volver a acceder al mercado de crédito. Esa situación no está abierta hoy, e incluso si estuviera abierta, refinanciarse a una tasa que implique un riesgo país de 700 puntos básicos implicaría tener una carga de intereses verdaderamente desafiante o quizá impagable, podríamos decir no sostenible. Entonces, yo quiero pensar, o quiero que enfoquemos este acuerdo que se está por firmar con el Fondo Monetario Internacional como una situación puente para poder resolver temas inmediatos que tiene la Argentina, de modo tal de que vuelva o que tenga la posibilidad de volver a acceder al mercado de crédito. Entonces, esa es la razón esencial, porque muchas veces la prensa argentina al menos confunde algunos motivos. Hay 3 elementos que tienen que ver con el Fondo Monetario. El primero es, bueno, por supuesto es un crédito que todavía no se sabe los montos, pero vamos a decir que hay 3 objetivos, yo destacaría. El primero es permitir que parte de esos 110.000 millones de deuda se alivianen, porque una parte de esa deuda es con el Fondo Monetario. Con el Fondo Monetario, en los próximos 3 años, los vencimientos están en la zona de 40.000 millones de dólares. En realidad hay que sumarle la otra parte privada. Ahora,
Definitivamente, si, me corrijo, en los próximos 3 años son 20.000. Si renovamos, o si la Argentina tiene la capacidad de que el Fondo Monetario le refinancie esa porción, bueno, ya tiene una parte al menos resuelta, porque le facilita el acceso o le reduce la carga de manera inmediata. Vamos a decir, simplemente la traslada para el futuro. Otro de los objetivos de este acuerdo con el Fondo Monetario tiene que ver con el fortalecimiento de las reservas del Banco Central, del activo del Banco Central. Acá hay que tener presente que la deuda total argentina en el año 2001 era de 140.000 millones de dólares, hoy está en 500.000 millones de dólares, de los cuales 60.000 millones de dólares agregó el gobierno de Mauricio Macri y 300.000 millones de dólares agregaron los distintos gobiernos peronistas, los dos gobiernos de Cristina Kirchner y el gobierno de Alberto Fernández. Por supuesto, un montón de esa deuda está denominada en pesos, pero los peronistas tienen esta fantasía que la deuda cuando está denominada en pesos no importa. Algo bastante sorprendente. Es decir, toda esta masa de deuda se agregó y se fue financiando. ¿Por qué? Bueno, porque Argentina vivió una situación crítica y constante de déficit fiscal financiado con deuda, pero también con emisión monetaria. No es por eso menor que en el 2001 un peso podía comprar $1 y hoy se necesitan más de 1.000 pesos para comprar $1. Es decir que el kirchnerismo definitivamente le ha agregado 3 ceros de depreciación a la moneda, vale una milésima parte. Pero el último elemento tiene que ver con el cepo también. No es que directamente este dinero del fondo pueda ayudar o pueda utilizarse para estabilizar la moneda, es algo que todavía no está del todo claro, pero definitivamente para poder acceder a los mercados de créditos también es necesario salir de esta situación de cepo. Cepo es simplemente una restricción por la cual si alguien decide venderle dólares al Banco Central para transformarlo en pesos, después con esos pesos no puede volver a recomprar los dólares o tiene distintas limitaciones y no lo puede hacer a gran escala. Entonces, todo este acuerdo tiene el objetivo, en última instancia, de que Argentina pueda volver a los mercados de crédito, porque aún teniendo esta facilidad del Fondo Monetario que le permita estirar los vencimientos, hay vencimientos privados, insisto, por 50.000 millones de dólares en lo que queda del gobierno de Milei y 60.000 millones después que pasan a ser impagables. Entonces, yo creo que en ese sentido el gobierno está haciendo un muy buen trabajo y definitivamente me parece que este camino lo que está haciendo es poder todavía resolver cuestiones heredadas, pero cuestiones heredadas que siguen poniendo muchas limitaciones a lo que el gobierno puede hacer. Vale agregar como cosa extra que hacia fin de año hay elecciones de medio término en Argentina, elecciones legislativas, y todo indica que el balance de poder en el Congreso va a cambiar y esto le permitirá al presidente Milei realizar una serie de reformas mucho más profundas que la que ha podido hacer hasta el momento. Definitivamente la reforma que probablemente primero decida encarar tiene que ver con el plano laboral, porque es el que va a poder liberar los recursos del sector privado para que contraten gente y el país pueda crecer. El mismo presidente ha dicho que la reforma, una eventual reforma jubilatoria quedará para un eventual segundo mandato, que no es este el momento. Y hay algo extra que también podemos agregar,
que tiene que ver con todo lo que se ha denominado siempre el costo argentino. Y bajar el costo argentino es algo que tiene que ver con baja de regulaciones, baja de todo tipo de trabas que tiene la economía, y ahí la persona que está a cargo de eso es justamente Federico Sturzenegger, que está haciendo un gran trabajo día a día y que incluso tiene vencimiento, porque es un ministerio que se ha creado con el objetivo de durar algo más de un año o apenas un año, y eso es lo que está buscando sanear también. Así que, como a modo de conclusión, creo que vale decir y resaltar que el acuerdo con el Fondo Monetario lo que busca es resolver determinadas circunstancias que van a permitir a la Argentina poder volver al mercado de crédito. Imagino yo que el objetivo puede estar en la zona de 350 puntos para fin de año, para de esa manera que tenga sentido refinanciar la deuda con un costo que sea sostenible a lo largo del tiempo. Muchas gracias. Damos las gracias al economista Bogiano y queremos saludar a todas las personas que se han unido a través de nuestras redes sociales, especialmente de YouTube. Bienvenidos al Foro Quo Vadis Argentina 2025. Ahora continuamos con la ronda de expositores, analistas destacados que analizarán la situación de Argentina en este foro. Quiero recordarles nada más a cada uno que tiene 5 minutos para su exposición. Cuando esté por acabar su tiempo, yo les daré una señal. Para empezar, vamos con la señora Beatriz Rangel. La señora Rangel es una figura notable con una trayectoria destacada en los ámbitos políticos, académicos y empresarial, especialmente vinculado al ámbito de América Latina y Estados Unidos. Además es una internacionalista con maestrías en desarrollo económico de Boston University y en administración pública de Harvard. Desde 1994 ha desarrollado su carrera en el área de las operaciones y consultoría. En su país de origen, Venezuela, fue diputada por el estado de Miranda, además de secretaria general del Ministerio de Educación, ministro de la Secretaría de la Presidencia y directora del Teatro Teresa Carreño. Bienvenida, doctora Rangel. Mil gracias, Francisco, por esa generosa presentación. Quiero también agradecer la estupenda presentación que inició este debate del doctor Miguel Bogiano, porque marcó el contexto sobre el cual vamos a analizar lo que es el futuro de la República Argentina. Agradezco también a Carlos Sánchez Berzaín que me haya incorporado a este distinguido grupo de analistas y pensadores en lo que es la evaluación del sendero que está tomando y que definirá el futuro de la República Argentina, presentando una visión desde afuera. Cuando Carlos me invitó a que participara en este programa, inmediatamente pensé que el comentario sería radicalmente distinto dependiendo de la edad de la persona que lo haga. Entonces puse en marcha el establecimiento de un mini focus group entre analistas. Consulté personas de 30 años, de 60 y de, como dicen los americanos, de 70 plus, que es mi edad. En efecto, para alguien de 30 años, la Argentina está ahora ensayando un rumbo desconocido hasta hoy, que es el de la economía capitalista. Anteriormente lo que hubo fue corporativismo iniciado por Perón con un ímpetu y ultranza desconocidos en la historia universal y encarnado por Néstor y Cristina Kirchner más recientemente. La capacidad de esta pareja para gestionar las redes de corrupción en que se asienta esa opción política les hicieron muy populares porque esas redes algo repartían al pueblo. Poco recordará o poco recuerdan estas personas del gobierno encabezado por Mauricio Macri. Y lo que sí siempre dicen y nunca olvidan son las penurias de la hiperinflación y las limitaciones que tuvieron los argentinos para viajar al exterior en los últimos años, deseando por el bien de la República Argentina que no se repitan. Y de allí el voto de confianza de este sector etario al presidente Javier Milei. Si la persona tiene 60 años, como fueron los analistas, un grupo de analistas con los cuales hablé,
Dicen que Argentina es una nación suicida, que luego de lograr que el peso y el dólar se miraran frente a frente, fue incapaz de controlar el gasto público interno, disparando hacia una crisis que empobreció a la nación entera y abrió las puertas al ingreso al poder de un par de populistas trasnochados como los Kirchner. Este sector de la población ve las políticas de Milei como todos veíamos a las empresas farmacéuticas en el medio del COVID-19. Allí está la fuente de la salvación, pensábamos todos, de las vacunas. Y resultó que efectivamente salieron las vacunas y salvaron a la mayoría de la población mundial. Pero también hubo y hay daños colaterales que pueden ser tan importantes en la ejecución de las políticas públicas como el contenido, los sujetos y los objetos de estas mismas. Para este grupo de gentes, el seguimiento de los daños colaterales es fundamental y todavía no saben quién está encargado de esta tarea dentro del equipo Milei. Por daños colaterales se entienden el diálogo con la población at large, la formación de una nueva cultura, porque hay que cambiar la cultura de la pedigüeñería en una cultura de la emprendeduría, porque es fundamental para la construcción de una economía capitalista. Pero más allá, a los empresarios hay que enseñarlos a competir, porque para todos los empresarios latinoamericanos que tienen mente medieval, la competencia es una mala palabra. Finalmente están las personas que tienen más de 70 años. Estas personas se sienten menos incómodas con las políticas públicas de Milei que con las de Cristina Kirchner, pero mucho temen que la ausencia de disciplina en el equipo gobernante y de visión estratégica por parte del jefe del Estado puedan llevar a la Argentina a otro colapso. Saben que la Argentina requiere de mercados externos estables y seguros para poder lograr el desarrollo, y esto lo garantizaría un tratado de libre comercio. Dudan, sin embargo, que estos instrumentos gocen de popularidad en los destinos importantes para la Argentina, que son los Estados Unidos y Europa. Estas personas han sido testigos de las gestiones de Alfonsín, Menem, los Kirchner y Macri, y piensan que ninguno fue capaz de poner su poder detrás de la virtud fiscal y de la apertura de mercados, pero definitivamente prefieren el presente al pasado. Luego de escuchar esta pequeña muestra, de esta pequeña muestra de analistas externos a Argentina, pienso que el presidente Milei goza de un tácito apoyo popular e internacional a sus actuales políticas, pero que todos ven el status quo como un puente hacia otro destino en donde haya mayor creación de empleo y apertura de mercados. La pregunta que surge es entonces, ¿podrá el presidente Milei llevar a la nación argentina a ese destino? Yo pienso que el jurado aún está reunido. Gracias. Muchas gracias, señora Rangel, por su presentación. Continuamos con el foro y tenemos la participación del experto reconocido Mariano Federici. Mariano Federici es un reconocido experto global en prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, con más de 25 años de experiencia en el gobierno, organismos internacionales y en el sector privado. Se desempeñó como titular de la Unidad de Información Financiera de Argentina, durante cuyo mandato ocupó diversos cargos internacionales en organizaciones globales de la materia. Bienvenido, economista Federici. Muchísimas gracias. Gracias al Inter-American Institute for Democracy por la invitación, en particular también a mi amigo Roberto Espángaro. Es un honor compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el presente institucional de Argentina en este foro. Yo creo que Argentina atraviesa un momento inédito. Por primera vez en décadas, un gobierno ha tomado la decisión de enfrentar con determinación el problema estructural del Estado sobredimensionado. El presidente Javier Milei ha impulsado reformas que no solo reducen el gasto público, sino que también buscan desregular la economía y eliminar de raíz los incentivos que históricamente han alimentado la corrupción. El sinceramiento de las cuentas públicas, la eliminación de subsidios distorsivos, la apertura de mercados y la promoción de un rol más limitado pero más eficiente del Estado representan avances concretos y valientes. Esta orientación, sumada a un discurso claro y consistente en favor de las
ideas de la libertad económica, han generado una oportunidad única para redefinir el rumbo del país y reconstruir la confianza en su futuro. Pero este avance en materia económica y de desregulación no puede hacernos perder de vista el frente institucional. Y aquí es donde debemos hablar con franqueza, porque hay decisiones que preocupan a algunos de nosotros profundamente. La ausencia de una ley de presupuesto es a esta altura, a mi juicio, injustificable. No es solamente una cuestión técnica o administrativa, es un pilar básico de la institucionalidad democrática. Gobernar sin presupuesto debilita el control parlamentario, restringe la transparencia del gasto y abre la puerta a discrecionalidades que erosionan la credibilidad en el sistema. A eso se suma la reiterada utilización de decretos de necesidad y urgencia, incluso para la nominación de jueces de la Corte Suprema. Esta práctica, que en el pasado hemos cuestionado cuando fue utilizada por otros gobiernos, plantea serios interrogantes sobre el respeto a la división de poderes y el funcionamiento republicano. No se puede construir una república sobre la base de atajos, por más urgentes que sean las reformas que se quieran implementar. El sistema institucional se resiente también cuando no hay avances reales en materia de lucha contra la corrupción. En un país marcado por décadas de impunidad, se esperaba una reacción firme, clara e inequívoca. Sin embargo, no hemos visto hasta el momento voluntad del gobierno para denunciar, querellar o impulsar investigaciones sobre los responsables del saqueo institucional que dejó la gestión anterior. Por el contrario, circulan algunas versiones preocupantes sobre la existencia de acuerdos, sobre designaciones judiciales funcionales a los intereses de quienes buscan evitar rendir cuentas y sobre la remoción de funcionarios como los titulares de la Unidad de Información Financiera que cometieron, digo entre comillas, el pecado de investigar a corruptos poderosos. Tampoco se ha impulsado la aprobación de la ley de ficha limpia, aunque tiene media sanción en la Cámara de Diputados, falta todavía la sanción del Senado y sería bueno un impulso más vigoroso de parte del gobierno, una herramienta elemental para evitar que personas condenadas por corrupción ocupen cargos públicos. Y lo que es peor, se ha tolerado o incluso promovido la nominación de jueces sin trayectoria, sin méritos o directamente sospechados de ser garantes de la impunidad de quienes han dañado profundamente al país. Este doble estándar no es sostenible, porque si bien es cierto que se han corregido muchos incentivos económicos que promovían la corrupción, también es cierto que sin una ética institucional fuerte y sin un compromiso claro con la justicia que lleve a rendir cuentas a aquellos que ya le han saqueado al país, esos avances corren el riesgo de diluirse. La falta de señales en esta materia contrasta con la claridad con la que Estados Unidos ha mostrado recientemente al sancionar desde el propio Departamento de Estado a figuras como Cristina Fernández de Kirchner, la jefa de una verdadera organización criminal dedicada a saquear al Estado argentino. Este acto representa mucho más que una decisión puntual. Es un mensaje inequívoco contra la cleptocracia. Es un llamado a actuar, también desde la Argentina, con firmeza frente a la corrupción estructural. Nos guste o no, el mundo nos está mirando y nuestros aliados estratégicos esperan de nosotros un compromiso creíble con la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas. Porque sin ética institucional no hay reforma económica que sea sostenible. El clima de inversión depende no solo de reglas claras y estabilidad macroeconómica, sino también de la certeza de que el Estado actúa con integridad, con transparencia y con justicia. Los inversores, los ciudadanos, los socios internacionales, todos observan no solo lo que se dice, sino también lo que se hace. El presidente Milei ha iniciado un camino de transformación que merece ser fuertemente respaldado, pero ese camino debe ir acompañado de una reconstrucción institucional seria, coherente y sin concesiones a los mismos vicios del pasado. Solo así podremos hablar de un verdadero renacimiento argentino. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Federici. A continuación tenemos la presentación de el economista Alberto Schuster. El economista Schuster reside en la ciudad de Miami desde el año 2021.
Actualmente es el CEO y fundador de BDT Advisory LLC, miembro del Board de Consulting IQ y fundador de la red profesional Beyond. El economista Schuster tiene más de 40 años de experiencia asesorando a empresas públicas, privadas y gubernamentales, administración pública y bancos centrales. También es escritor de libros y editoriales en periódicos sobre la competitividad de países y empresas. Bienvenido, economista Schuster. Bueno, buen día. Muchas gracias por la invitación al Instituto Interamericano y fundamentalmente a mi amigo Norberto Spángaro, que debe ser por ese motivo que estoy acá, frente a tantos distinguidos oradores. A mí me gustaría enfatizar el hecho de que no voy a hablar de ninguna situación, obviamente me voy a referir al final de esta exposición, a ningún gobierno en particular, sino voy a tratar de hablar de tendencias, de procesos. Y cuando me invitaron a dar esta charla y me dijeron que tenía 5 minutos, bueno, yo escribí algo y después fui tachando ahí porque no me quiero reiterar en algunas cosas que los expositores ya han dicho. Y me acordé de una frase que se usaba en los 70, que decía alguien que se llamaba Joe Rigoli, que ustedes se deben acordar, los argentinos, quién es, que decía, y relacionado con el tema de esto, Quo Vadis Argentina, decía, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde voy? Y creo que es la historia, no solo de Argentina, sino de una región a la cual a mí me gustaría apuntar, y dando también ciertos ejemplos que normalmente a nosotros nos dice que somos parte de Latinoamérica. Sin embargo, respecto de este proceso, Latinoamérica, definida Latinoamérica como México también, yo creo que México ya es otra cosa y tenemos que bajar a lo que es Sudamérica. Sudamérica, México, dejamos Centroamérica, pero México hacia abajo. Y bueno, Sudamérica es una cosa muy particular y yo le quiero recordar a un acontecimiento que pasó en el año 2005, cuando Estados Unidos, a través del presidente Bush, propuso el ALCA, la Unión, digamos, de Libre Comercio para Latinoamérica. No sé si era Latinoamérica o era específicamente Suramérica. Y eso encontró el rechazo de Argentina, de Venezuela y de Brasil. A tal punto que se hizo una cumbre del ALCA en Mar del Plata, una ciudad balnearia muy linda de Argentina, pero en paralelo se organizó en el mismo lugar lo que llamó la contracumbre, donde ahí fracasó el tema del ALCA y fue famoso el hecho que había un futbolista en Argentina, Diego Maradona, que era fanático de Chávez, y Chávez en esa contracumbre dijo el ALCA, al carajo, y ahí se terminó el proyecto del ALCA. Bueno, en este contexto hay que analizar Sudamérica en el marco de este reseteo mundial. Hoy estamos frente a un verdadero reseteo que no sabemos específicamente a dónde va a terminar, pero ya veremos. Pero particularmente Argentina, dentro de este contexto de cambios, nunca fue muy afortunado en sus elecciones. Recordemos lo que nos costó en los años 40 el declararle la guerra al eje un día o una semana antes de que Alemania, Japón capitularan, digamos, en la Segunda Guerra Mundial. Argentina es un país, en mi criterio, de claroscuros. ¿Qué quiero decir de claroscuros? Hay cosas buenas y malas, a través del tiempo. Después me voy a referir puntualmente a lo que hablamos hoy respecto del futuro. Pero Argentina tiene en su base una larga historia
de la conjugación de 4 palabras que para mí son demoledoras, que es amiguismo, corruptela, corrupción, y esto termina en incompetencia, a lo cual esto ha permeado a casi toda la sociedad y esto se ha transformado en una forma también de hacer negocios. Y esto tiene, junto con eso, el marco de un poder judicial que se ha deteriorado significativamente, tiene un poder legislativo, digamos, o la estructura política que efectivamente ha colapsado y viene a ser rescatada por la sociedad argentina. Porque lo que hay que decir es, Robinson y Acemoglu escribieron un libro que es el angosto pasillo, y bueno, ya no me acuerdo cómo es, fueron 2 premios Nobel, pero hablaron de que tiene que haber una sociedad civil fuerte para ir contra el peso de lo que ellos llaman el leviatán, que es el poder del Estado. Y Argentina eso hoy, digamos, lo está logrando. Pero Argentina es claramente un fracaso económico si uno lo analiza a lo largo del tiempo. Pero hay algunas cosas, o lo que siempre se dijo de Argentina, es que Argentina no tenía política de Estado. Y efectivamente no tenía política de Estado declamadas, escritas y todo eso. Pero digo una cosa, en el año más o menos 2011, corríjame alguno que tenga más memoria que yo, comenzó el proyecto de Vaca Muerta. Y desde 2011 pasaron gobiernos de signos de izquierda, catástrofes económicas y un deterioro de la situación económica y política en general. Sin embargo, el proyecto de Vaca Muerta siguió a través de todos los gobiernos que sucedieron al que estaba cuando Vaca Muerta empezó, y lo que hoy está a punto de hacerse es una planta en la provincia de Río Negro de liquidificación de gas, con lo cual las exportaciones energéticas en unos años pueden llegar a 36.000 millones de dólares. Eso para Argentina, en solo de energía, es importante, y eso se logró a través de sucesivos gobiernos de distintos signos, malos, regulares, peores, exitosos o fracasados. Eso se puede decir que no es una política de Estado, pero es una política contra la cual nadie, digamos, conspiró. Después hay otro factor. Argentina es per cápita el país que más unicornios tiene. Podemos hablar de Globan, Mercado Libre, podemos hacer OXL y algunas más que se han insertado en la economía mundial. Mercado Libre es la empresa tecnológica, digamos, más grande de Latinoamérica, y eso surgió también a través de los diversos gobiernos. Yo manejé mi firma, en KPMG donde estaba, y lo vi todo, en el sentido fue entre el 2002 y el 2012, y el 2014, y lo vi todo. Pero los emprendedores tecnológicos siguieron adelante, con apoyo del gobierno de la ciudad, con apoyo del gobierno de la provincia de Buenos Aires, y me consta, con apoyo de la presidencia de aquel entonces, que quería, por el motivo que fuera, tener emprendedores tecnológicos. Bueno, no me quiero exceder en el tiempo por respeto a los otros expositores. El problema que tiene Argentina es que está encorsetada en el Mercosur. ¿Qué quiere decir eso? El Mercosur, la ventaja que tiene en realidad, el problema es estar de socio con un país en el cual uno no se puede salir de esa estructura, y es un país que cuando quiere devalúa la moneda. Y entonces, como tiene libertad para devaluar la moneda, a nosotros nos deja fuera permanentemente y nos causa efectivamente crisis, como pasó en el 2001 con la convertibilidad. Porque había devaluado a los asiáticos, pero también devaluó Brasil y Argentina, ahí no se pudo mantener. La ventaja del Mercosur para Argentina es que como Argentina miró al revés durante mucho tiempo, decía Argentina, mira hacia el Atlántico cuando había que mirar al Pacífico, pero ahora como parte del Mercosur y como parte mirando al Atlántico,
tenemos un potencial socio, que es la Unión Europea, que está repleta de necesidades, más cuando la Unión Europea empezó a tener, digamos, adversario o desafiador al gobierno de Estados Unidos. Entonces yo creo que esa es una oportunidad. Bueno, hoy nos encontramos, como bien dijeron los expositores anteriores, frente a una posibilidad interesante de cambio. Esperemos que, como nos ocurrió en el pasado, ya no sea la habilidad de los empresarios de buscar el calor del funcionario de turno, sino el tener que competir. Y el tener que competir implica sacarse todo ese halo de corrupción, de amiguismo, de corruptela, reconstituir el Poder Judicial y esperemos que eso lo podamos hacer a través de los sucesivos gobiernos, no efectivamente a través de este gobierno, pero que Argentina empiece un camino de recuperación en ese aspecto. Y por otro lado, ya termino, y por otro lado, el lograr la verdadera competitividad del país, y bueno, esperemos que esa competitividad sea arreglar los problemas de la deuda, sea reducir costos, reducir impuestos por parte del Estado y dejar a los empresarios sanos que puedan competir. Y de eso creo que va a depender el futuro de la Argentina de acá a unos cuantos años que espero sean virtuosos. Esperemos, no lo sabemos. Gracias. Muchas gracias, economista Schuster. A continuación tenemos la presentación de la doctora Jimena de la Torre. La doctora Jimena de la Torre es consejera de la Magistratura Nacional, además es abogada en el año 2011 de la Universidad de Mendoza. Realizó especializaciones en Derecho Público y en Administración del Estado. Bienvenida, doctora de la Torre. Perdón, aclaro porque tengo una homónima. Esa es una diputada de la Nación que es Jimena Latorre. Yo soy consejera de la Magistratura Nacional, soy abogada experta en impuestos, fui número 2 de AFIP, fui jefe de gabinete de la UIF, soy otra persona. Arrancamos. La verdad que escuchando a los señores expositores, primero agradecer al Inter-American Institute for Democracy, a Roberto Spangaro y a Carlos Sánchez Berzaín por la invitación. Y bueno, no me quiero explayar, pero creo que de lo que hemos escuchado hasta ahora, queda claro que los problemas de la Argentina son institucionales, incluso los problemas económicos de la Argentina. ¿Y por qué digo esto? Porque si bien tenemos enormes desafíos por delante que bien se han desarrollado, la verdad que para el desarrollo económico de cualquier país, para un desarrollo sostenible, resulta fundamental el fortalecimiento institucional. Y dentro de ese fortalecimiento institucional, también la seguridad jurídica. A través de un servicio de justicia de calidad, un servicio de justicia efectivo y eficiente. Con lo cual, para lograr la estabilidad económica que necesitamos en la Argentina, necesitamos hablar de estabilidad jurídica también. Y ahí me tomé el atrevimiento de dividir mi exposición en 5 ejes temáticos. El primero tiene que ver con las vacantes y la crisis de cobertura en los cargos dentro de lo que es la justicia federal y nacional argentina. Ahí, en primer lugar, tenemos una Corte Suprema de Justicia que, como bien señaló el doctor Federici, si bien tiene 5 miembros, estamos con 2 cargos que estuvieron vacantes hasta hace no poco. El Poder Ejecutivo envió los pliegos de los doctores Manuel García Mansilla, Ariel Lijo, solicitaron el acuerdo del Senado a lo largo del año 2024. Sin embargo, como no alcanzaron los 2/3 que necesitan como mayoría necesaria en el Senado, decidieron aprovechar el receso legislativo de verano para nombrarlos a través de un decreto simple del Ejecutivo Nacional, haciendo uso de una facultad que la verdad que es constitucional. Así entonces, García Mansilla asume el cargo en comisión, jura ante el Consejo ante la Corte Suprema y hoy está dictando sentencias. Sin embargo, la Corte, a Ariel Lijo,
no le concede esa facultad porque el doctor Lijón no quiso tomarse licencia en lo que es su cargo como juez federal de primera instancia en Comodoro Pi. ¿Qué está pasando con eso? Bueno, el 3 de abril, ahora, la semana que viene, vamos a enfrentar una sesión en clave donde se va a definir el futuro de estos dos postulantes y la verdad que lo que uno espera es que se confirme o no, pero que se resuelva por las vías institucionales correspondientes, que son las del Senado de la Nación y las mayorías necesarias. Después tenemos hacia abajo, dentro de lo que es la justicia argentina, una crisis estructural en materia de vacantes. De los 1.002 juzgados que tenemos entre justicia nacional y federal, el 30% está vacante. 305 cargos hoy están vacantes en la justicia nacional y federal. Solo se aprobaron 43 ternas en 2020 dentro del Consejo de la Magistratura, 5 en 2021, 10 en 2022 y 26 en 2023. El año pasado, tenemos que decir que entonces el Consejo de la Magistratura rompe un récord a través del logro de amplios consensos, elevando 96 ternas al Ejecutivo Nacional. Hoy el Consejo de la Magistratura tiene 68 concursos en trámite para cubrir 122 vacantes. Sin embargo, el Ejecutivo tiene hoy 183 ternas pendientes de definición, entre 72 que corresponden a la Justicia Federal, 111 corresponden a la Justicia Nacional, y sin embargo, en 2024 no envió un pliego al Senado para la aprobación y cobertura de estas vacantes. Lo mismo tenemos en el Ministerio Público Fiscal. El panorama es aún más grave porque el 42% de las fiscalías está vacante y solo 5 fiscales fueron designados en los últimos 5 años, ¿no? Este es el panorama que tenemos a nivel de justicia. El segundo eje tiene que ver con el avance del sistema acusatorio. En Argentina lo que tenemos es un sistema procesal penal que está siendo modificado de manera escalonada. Estamos pasando de un proceso penal adversarial hacia un sistema acusatorio en donde los fiscales cobran mayor relevancia. Sin embargo, tenemos otro problema institucional que tiene que ver con la estabilidad en el cargo del máximo fiscal argentino, que en este caso está siendo cubierta por Eduardo Casal, que la verdad que hay que decir que si bien es un fiscal provisional, ha cumplido ha hecho una gestión impecable, pero bueno, hace 8 años que tenemos un procurador general interino, y todavía los ejecutivos en esos 8 años no se han puesto de acuerdo para lograr los 2/3 en el Senado y lograr los consensos necesarios para designar de manera definitiva un procurador general. Además, bueno, en esta determinación del Ejecutivo de implementar el sistema acusatorio, que la verdad que es una reforma muy bien recibida, porque permite reducir tiempos, transparentar procesos judiciales, transfiere la responsabilidad en lo que es la investigación de delitos al Ministerio Público Fiscal. Lo cierto es que están avanzando con muchísima determinación, pero con recursos que no son los suficientes. El presupuesto aprobado para el Ministerio Público Fiscal es menor al solicitado, falta personal, recursos técnicos, edilicios, y además se requiere todavía un refuerzo fuerte en lo que es capacitación para implementar esto con éxito. A partir de, bueno, en los próximos días, en abril, los primeros días de abril, vamos a tener implementada la jurisdicción de Mar del Plata, y ya en agosto, una de las jurisdicciones más estratégicas a nivel federal, vamos a tener implementado el acusatorio en lo que es los juzgados de Capital Federal, los juzgados federales de Capital Federal, que son los famosos juzgados de Comodoro Pi. Y el penal económico también. Dentro de lo que es el tercer eje, la modernización de esta justicia, porque si queremos mejorar el servicio de justicia para proveer seguridad económica a efectos De la Torre, lograr... le queda un minuto, por favor. Bueno,
Tenemos ahí dentro del Consejo de la Magistratura un comité de innovación que ha sido creado hace muy poco y que viene trabajando, tal vez sería bueno que trabaje con mayor eficacia, pero lo cierto es que esperamos resultados para 2025 en lo que es modernización de todo lo que es el sistema tecnológico del Poder Judicial Federal. Tenemos también otro desafío en lo que es la Justicia Nacional de la Ciudad de Buenos Aires, que todavía no ha no ha terminado de transferir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Justicia Nacional. Recientemente la Corte Suprema dictó un fallo Levinas, en donde plantea la necesidad de profundizar este traspaso de competencias. Eso nos va a ayudar a fortalecer la autonomía de la ciudad, a consolidar el federalismo, enfocar la justicia federal en los delitos de mayor gravedad. Y finalmente, una crisis de confianza en el sistema judicial. Hay que tener en cuenta que las encuestas en todo lo que hace a confianza en el Poder Judicial dan muy mal. Prácticamente podríamos generalizar y decir que el 80% de imagen negativa surge como un promedio en prácticamente todas las encuestas de opinión, con lo cual esa imagen entiendo que debe trabajarse para ser revertida. Por supuesto, este panorama no contribuye, tampoco poseemos un código de ética para la justicia federal, con lo cual entendemos que hay mucho por hacer todavía. En resumen, la situación de la justicia argentina es el reflejo de las tensiones políticas que tenemos hoy en día, la falta de consensos, la resistencia a los cambios. Hay una parálisis en la cobertura de vacantes, acefalía en la procuración, lentitud en la modernización y la postergación del traspaso a Cava. Todo esto compromete la eficiencia, independencia y el servicio de justicia, con lo cual resolver estas deudas es indispensable para fortalecer la República, garantizar un sistema judicial y, por supuesto, proveer al desarrollo económico sostenible que necesitamos en la Argentina. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora de la Torre. Mil disculpas por la confusión. A continuación, tenemos la presentación del economista Norberto Spangaro. El economista Spangaro es ejecutivo y empresario con 40 años de experiencia en banca internacional. Además es director de equipos de desarrollo y negocios globales, exponente principal en diversas conferencias multinacionales en Europa, América y Asia, director de organizaciones de beneficencia y activo miembro de la comunidad argentina en Miami. Bienvenido, economista Spangaro. No quiero invadir el campo de los economistas, yo soy administrador de empresas, los economistas son muy importantes para esto, y en eso quiero agradecerle a Miguel Ángel Boyano porque hizo una exposición tan clara sobre el Fondo Monetario y el rol que cumple, porque el Fondo Monetario es un enemigo público en la Argentina, en un gran porcentaje de la población que ve al fondo como un enemigo, cuando en realidad nos está ayudando. Y hay una buena noticia, que es que la macroeconomía está comenzando a ir por un camino que siempre deseamos. En algún momento de la historia pasó. Pero bueno, hoy estamos hablando justamente porque hemos alcanzado un plató, una situación donde la inflación ya no es el cáncer que nos carcome todos los días, sino que estamos hablando de otras cosas para el futuro. Porque en este contexto internacional tan complejo, incierto y cambiante, tenemos muchos desafíos. Y yo quisiera apartarme brevemente del análisis macro para centrarme en algo más mundano, más vinculado a la vida cotidiana de los argentinos. En mi vida profesional he transitado a muchos países y siempre tuve presente la importancia de la democracia, entendida no solo como una forma de gobierno, sino como un sistema que garantiza los derechos básicos de las personas y sostiene las instituciones republicanas. Argentina es un país presidencialista. Quizás ese sea nuestro problema de fondo. Siempre se debate desde el exterior, especialmente los vaivenes de nuestra economía, nuestra recurrente inestabilidad y la dependencia histórica de los commodities. Fue la lana en 1860, luego vino la carne, el trigo, la soja, ahora hablamos del litio y del gas. Hemos tenido políticas buenas y malas, lamentablemente muchas más veces malas que buenas, casi siempre guiadas por el populismo.
Hoy parece que estamos intentando transitar un nuevo camino con una leve luz al final del túnel. Se anuncian políticas públicas interesantes, mayor apertura comercial, y si todo marcha bien, quizás volvamos a crecer. Pero para eso hace falta inversiones directas. Argentina necesita generar empleo. Yo creo que debe haber más de 12 millones de personas que no tienen empleo legítimo en la Argentina como mínimo. Y tiro un número global, pero creo que es mayor. Y realmente estamos en una revolución tecnológica que no hemos conocido en el mundo, y nosotros carecemos de políticas públicas consistentes en ese sentido. Necesitamos empleos que a su vez generen exportaciones, pero nunca, jamás, hemos tenido una política sostenida de estímulo a esa transformación. Siempre nuestras políticas públicas fueron para sustitución de importaciones y nunca para generar exportaciones. Menciono en estos días siempre el caso de Honduras, que exporta más a Estados Unidos que la Argentina. Tiene ciertas características favorables, pero jamás hemos tenido, inclusive el régimen de Tierra del Fuego, que es un régimen muy criticado, es para sustituir importaciones, no es para exportar. Argentina no exporta nada que no sean commodities, básicamente. Hay sí hoy una exportación interesante de conocimiento en el área tecnológica, pero que está llena de restricciones en materia de operatividad en la Argentina, pero que es muy buena y que habría que fomentar. El ex ministro Cavallo presentó un proyecto que nunca fue estudiado para darle a esto más legitimidad. En muchas provincias y municipios, sobre todo en las regiones más pobladas, pero también en los feudalismos del norte, no existe en realidad una democracia real. Hay feudos políticos, estructuras partidarias clientelares y autoritarias, con una degradación institucional que atenta contra cualquier intento de desarrollo. Provincias como Tucumán, Santiago del Estero, Formosa o Santa Cruz son un ejemplo de ese atraso institucional, donde se violan derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la propiedad, que es uno de los pilares de cualquier república moderna. En esto hago énfasis en que en este momento el Instituto Interamericano tiene la delegación de la Comisión de Derechos Humanos en Santiago del Estero y en Buenos Aires, prosiguiendo con todo el estudio de las denuncias que se han hecho sobre violaciones a la propiedad en Santiago del Estero, y que estamos llevando al Congreso, que se ha llevado ya al Congreso, y que esperemos que tenga más reacción judicial. Es un hecho que se repite constantemente en estas provincias, y esperemos que estamos ayudando a que esto se resuelva. La corrupción ha penetrado nuestras fronteras. Ya vimos que se está repitiendo una parte de la historia por razones totalmente diferentes, con la confiscación y el atropello a la propiedad privada, como sucede en estas provincias. En la legislatura de la provincia más importante de la Argentina, que es la provincia de Buenos Aires, se está discutiendo en este momento la reelección indefinida de los intendentes. Eso es un certificado de corrupción, firmado, certificado y con eso. Y eso es generalmente promovido por el peronismo, que es una de las causas de nuestros peores males, pero es verdad que también se la apoya por la política de otros sectores de la política actual. Podremos eliminar el cepo cambiario, podemos acordar con el Fondo Monetario, pero si el emprendedor argentino, sobre todo el argentino, porque siempre la pregunta que nos hacen, y esto Alberto lo sabemos, es ¿por qué no ponen la plata a los argentinos primero? Y las razones son muy claras. Si el emprendedor argentino no tiene garantía de mantener su propiedad, si es perseguido por una presión tributaria confiscatoria, y si vive bajo la amenaza de reglas que cambian según el humor del poder local, no habrá inversiones y no habrá empleo, no habrá crecimiento sostenible. No podemos repetir el espejismo de Buenos Aires y la Argentina de 1900, una élite reducida que vivía del campo mientras derrochaba en París. Hoy no somos pocos, no tenemos manteca para tirar al techo y París ya no nos espera. El último tango ya fue. Es hora de erradicar el populismo y de recuperar los valores de la República. Necesitamos volver a respetar los derechos individuales, el derecho a la propiedad y la igualdad ante la ley, con una justicia que funcione. No debemos dudar en terminar, por medios estrictamente legales, con el feudalismo corrupto que impera en muchas intendencias y provincias. Este es el verdadero desafío. Sin instituciones sólidas no hay destino posible. ¿Quo vadis Argentina? La respuesta dependerá de quién, de los argentinos.
De una vez por todas necesitamos restaurar la República. Gracias. Muchas gracias, señora Spángaro. Continuamos en el foro Quo Vadis Argentina 2025. A continuación, las conclusiones serán ofrecidas por el doctor Carlos Sánchez Berzaín, abogado y politólogo. Ha sido miembro de la Presidencia de Gobierno y de Defensa, además de diputado nacional de la República de Bolivia. Es escritor, catedrático, estadista y director del Inter-American Institute for Democracy. Bienvenido, doctor Berzaín. Muchas gracias. Empiezo agradeciendo a nuestros invitados, brillantes oradores, que nos han dado un panorama extraordinario de la realidad argentina. Un panorama micro, un panorama que abarca desde el tema económico, político, la sociedad, lo institucional. Una visión que nos permite presentarle a la región y al mundo a través de esta serie Quo Vadis, a dónde va Argentina en este año, la situación de un país en el que las cosas están cambiando y, de acuerdo a las señales que se tienen, están cambiando para bien. Gracias por su participación. Quo Vadis Argentina 2025. Para analizar un país de la región, un país de las Américas, que tenemos 35, desde el Canadá hasta la Argentina, hay que ver cuál es el contexto del siglo en la región y en el mundo. Y en el marco de ese contexto, quisiera yo mirar el bosque antes de repetir los puntos de vista tan brillantes que han sido aquí expuestos y que son específicos. El siglo XXI se mueve en las Américas en el marco de la confrontación de la expansión de las dictaduras contra la democracia. El año 1999 había una dictadura, la de Cuba, pero llega Chávez al poder en Venezuela, corre a auxiliar a esa dictadura, se forma una sociedad entre Chávez, Fidel Castro y Lula, que había estado sosteniendo a la dictadura de Cuba con el Foro de Sao Paulo, y el siglo XXI empieza con una sombra populista que en verdad se ha de expresar y concretar a lo largo de estos primeros 25 años de este siglo como la expansión de la dictadura castrista de Cuba. La Argentina es la primera en sufrir una muestra de lo que es este cambio, con la caída del presidente de la Rúa, a quien históricamente anotamos como el primer derrocado del socialismo del siglo XXI. Después sería derrocado al mismo tiempo el presidente del Ecuador, Yamil Mahuad. Después derrocarían a Gutiérrez en el Ecuador, a Sánchez Lozada en Bolivia. Defenestrarían al secretario general de la OEA, Miguel Ángel Rodríguez, y veríamos crecer en las Américas gobiernos sostenidos básicamente por el dinero de Venezuela. Recorría a Chávez con dinero los países, y cuando no, a la Argentina le mandaba unas maletas desde Miami con el famoso caso Antonini, que fue el que agarraron. Sabe Dios qué más pasó ahí. Pero eso produjo, a tiempo que Estados Unidos se retiraba de la región por efecto de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, produjo la tormenta perfecta para el crecimiento del sistema dictatorial, que hoy día tiene una presentación política que se llama socialismo del siglo XXI, y que está liderado por la dictadura de Cuba. Estuvo liderada hasta que Chávez murió por Chávez. La muerte fue muy oportuna para que Cuba asuma el liderazgo, y que presenta en el año 2025 4 dictaduras y 4 gobiernos paradictatoriales. Las dictaduras son Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, en orden de establecimiento, y son estados donde todo el poder está concentrado, se violan los derechos humanos, hay presos, perseguidos, exiliados políticos, hay crímenes políticos, se ejerce el poder con terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad. Ahí están. Son las dictaduras del socialismo del siglo XXI.
Pero además hay 4 gobiernos paradictatoriales. Paradictatorial quiere decir al servicio de las dictaduras, que los defino como gobiernos establecidos en democracia, elegidos democráticamente, pero que deben su arribo al poder al financiamiento, el apoyo y la acción de las dictaduras, y que por lo tanto cuando toman el poder se ponen al servicio de las dictaduras. Y lamentable, esos gobiernos son actualmente México, estaba López Obrador, su sucesora Sheinbaum no ha cambiado, Brasil con Lula, Colombia con Petro y Honduras con Xiomara Castro. Pero ha pasado por ahí la Argentina. En estos primeros 25 años, la Argentina ha tenido 16 años de gobiernos paradictatoriales, o sea, gobiernos al servicio de las dictaduras, destrozando el sistema democrático y tratando de consolidar un gobierno autoritario al que, gracias a la prensa libre, al sistema de justicia y a la clase media argentina, no han llegado. Del 2003 al 2007, Néstor Kirchner; del 2007 al 2015, Cristina Fernández de Kirchner; del 2019 al 2023, Alberto Fernández de Kirchner, títere de su vicepresidenta Cristina Kirchner. 16 años de 25, 64% del tiempo. Entonces, lo que hay que ponderar más bien es la resistencia de la institucionalidad y del pueblo argentino, que ha sido llevado en esta confrontación de dictadura contra democracia, que es en verdad la confrontación del crimen organizado contra la libertad, que es la confrontación del populismo contra la seriedad. Ha sido llevada a la Argentina a una situación de ser la base inclusive para el ataque de otras democracias y el sostenimiento de la ampliación del proyecto castrochavista del socialismo del siglo XXI. Desde la Argentina se ha recuperado la instalación de la dictadura entre el 2019 y el 2020 en Bolivia. Han protegido a Evo Morales con crímenes de abuso de menores de por medio, con financiamiento absoluto de la Argentina para que la Argentina sea la base del fraude electoral del 2020 que ha puesto en el gobierno ahora al dictador que navega con bandera de democracia, que es Arce Catacora. Dicho eso, la Argentina ha llegado a una situación el año pasado en que plantea un cambio que es dramático, porque está cambiando de ser una plataforma muy importante del crimen organizado, reconociendo las dictaduras de Venezuela, sosteniendo la dictadura de Cuba, recuperando la dictadura de Bolivia, encubriendo la dictadura de Nicaragua y además actuando en complicidad con los otros gobiernos paradictatoriales, que la ha dejado en un estado de miseria, la ha dejado en un estado de desinstitucionalidad, la ha dejado en un estado de confrontación política, la ha dejado en un estado de desprestigio internacional, la ha dejado en un estado de violación permanente de derechos humanos. El kirchnerismo, el socialismo del siglo XXI, con sus 16 años de 25 como gobierno paradictatorial al servicio de las dictaduras de las Américas, ha concentrado en la Argentina el mayor número de presos políticos que no se reconoce en las Américas, que son todos los exmilitares y civiles que en algún momento confrontaron contra las guerrillas criminales en lo que denominaron la guerra sucia y que simplemente, violando todas las normas que se habían establecido para pacificar a la Argentina, el castrochavismo a través de los Kirchner dio la vuelta y los encarceló. Y hay muchos de esos que siguen presos. Hubo un momento en que la Argentina registraba 3.500 presos políticos, gente que había sido objeto de la ley del punto final, de la gran pacificación argentina, pero que como acto de venganza y de vacuna para los sistemas de las Fuerzas Armadas y de la defensa de las democracias en las Américas, se utilizó la Argentina. Dicho eso, Quo Vadis 2025 en la Argentina. Hay esperanza, hay una señal, como aquí se ha expuesto, de que se va por el buen camino. Yo creo que hablando en términos médicos, la Argentina ha sido sacada de un estado de coma
y está en terapia intensiva, no es que todavía puede empezar a hacer grandes ejercicios ni que está salvada, pero está en la dirección correcta, en el buen camino. En la economía están tratando de volver al mercado de crédito, están tratando de favorecer la iniciativa privada, tienen que corregir situaciones muy graves que hay de ataque, violación y daño a la inversión privada, a la inversión externa, a la propiedad privada, que han sido causados por estos gobiernos del socialismo del siglo XXI. La sociedad tiene desconfianza, está sumamente empobrecida. No han logrado desaparecer los kirchneristas o los castrochavistas, la clase media argentina, pero la han reducido a niveles realmente críticos. En el ámbito internacional está recuperando liderazgo de ser el Estado cola, el Estado sometido a un país, a una dictadura como la de Cuba, ha pasado a tomar liderazgo. En América Latina, por su tamaño y por su condición, hay 3 países que pueden ejercer liderazgo de verdad, que son Argentina, Brasil y México. Y hoy día Brasil y México son gobiernos paradictatoriales. Imagínense cómo era la región con la Argentina más en esa lista. En el ámbito de los derechos humanos y del poder judicial, como aquí se ha dicho, hay avances, pero hay que llamar la atención en el ámbito institucional que además de la lucha contra la corrupción es necesario revisar y poner en vigencia el Estado de Derecho respecto a provincias, estados de la Argentina en los cuales no hay democracia. Hay estados como Formosa, como Chaco, como Santiago del Estero y otros, en los cuales no hay elementos esenciales de la democracia, se han vuelto territorios feudales. Y el Inter-American Institute for Democracy ha encargado a expertos académicos norteamericanos y latinoamericanos un estudio sobre este tema que va a estar listo en 90 días y que lo vamos a presentar en un foro en Buenos Aires. ¿Saben por qué? Porque la Argentina importa. Porque a partir de la Argentina y del fenómeno de recuperación democrática que se produce con el cambio de gobierno, independientemente de las posiciones ideológicas, hay una señal de liderazgo, no solamente regional, sino mundial en defensa de la libertad. Y lo que nosotros podemos hacer desde este instituto es auspiciar de que eso siga bien, de que en este 2025 el rumbo correcto se mantenga, que se produzcan resultados serios y graduales y que las elecciones puedan proporcionar un elemento más sólido de gobernabilidad, que es un problema de las democracias. Hablamos mucho de democracia, pero el problema de las democracias en América Latina sobre todo es que la mayoría son ingobernables. No hay mayoría, no hay respaldo en el Parlamento, no hay posibilidad de cambio. Y saliendo de un gobierno paradictatorial de 16 años, como está haciendo la Argentina, necesitan hacer 2 cosas, porque eso es como salir de una dictadura. Necesitan cambiar el sistema legal que ha creado las dictaduras, que ha creado el kirchnerismo en la Argentina, porque tienen un sistema legal que es muy nocivo, que va desde los derechos humanos hasta las exportaciones. Y necesitan decirle no a la impunidad. No hay cambio con impunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Berzaín, por las conclusiones. Con esto termina el foro Quo Vadis Argentina 2025. Damos las gracias a quienes nos han visitado aquí en las oficinas del Inter-American Institute for Democracy y quienes se han unido a través de redes sociales. Gracias. Muy bien.